Tenemos que... Bueno, nos calmamos. ¿Arrancamos? Bueno, la vez pasada vimos más o menos cómo se fue preparando durante 300, 400 años Europa para finalmente tener cierto viso de unidad a través de la religión y una especie de administración. Claro, el románico, como decíamos, va a ser el primer estilo internacional, porque va a ser el mismo estilo para todos los países de Europa. Paralelamente al inicio de esta época habíamos dicho que vienen las invasiones, no ya como fueron al principio de Roma, invasiones de pueblos que buscaban un lugar donde asentarse, territorio que controlar, sino simplemente gente que venía a saquear, a cobrar tributo, etcétera, etcétera. De alguna manera eso también colaboró a que haya cierta unidad, porque toda Europa tenía que defenderse de los húngaros o magiares, de los eslavos, de los vikingos, de los sarracenos. El Imperio de Oriente había perdido buena parte ya de los territorios que tenía por acá. Cada vez se va achicando más. Después se lo van a terminar comiendo los turcos otomanos. Esto lo sé que es acá. Vamos para acá. Habíamos visto cómo en ese mismo momento en que la cosa se empieza a organizar, empiezan también el problema de las invasiones, pero no ya de gente que venía a instalarse, sino de gente que venía a saquear y se tomaba el buque. Hablamos de los húngaros, hablamos de los vikingos, hablamos de los árabes, que fueron los eslavos. A los húngaros los van a ver mucho como magiares, que era el nombre del pueblo. Lo que pasa es que se asentaron en la región de Hungría y por ahí les quedó húngaros. Bueno. Los vikingos entonces, profe, invadieron un montón, ¿no? Los vikingos por todos lados, y esa es la parte que se vino para acá. Después tenemos toda la parte, como les decía la vez pasada, que se fue para el este. Más que los húngaros, más que los sarracenos. Sí, porque aparte los vikingos, como habíamos visto, de alguna forma se instalaron. Acá formaron Rusia, que Rusia hoy es medio mundo. Piensen que en un momento, en la época de los zares, Rusia llegó a ocupar la sexta parte del planeta Tierra, o sea, la sexta parte de la Tierra del planeta Tierra, sin contar los mares y todo eso. Y se asentaron acá, en lo que es la Normandía, los hombres del norte, y luego tomaron Inglaterra. De hecho, la reina Isabel, la que reina actualmente, es normanda. O sea, fíjense que tenemos vikingos por todos lados. ¿Y aquella isla de allá arriba que dicen? Islandia. Bueno, los vikingos, los bárbaros vikingos, qué sé yo, no sé cuándo. Fíjense que desde creo que los 800 más o menos, ellos ya tenían un parlamento. Antes que nadie, antes de que se organice Europa, ellos ya tenían parlamento, que lo tenían en Islandia. Todavía se lo puede visitar sus ruinas. Tenían una organización, por eso los eslavos, cuando se cruzan con los varegos, que eran una tribu vikinga, le dicen, a ver, hagamos una unión. Nosotros ponemos la tierra, ponemos la gente, y ustedes pongan la organización, porque nosotros somos un despelote y no vamos para ningún lado. En cambio ustedes la tienen reclara, o sea, eran bárbaros, salvajes, todo lo que quieran, pero eran los que eran más organizados y más democráticos y más todo, en una época en que acá eso no existía. Y más abierto al pensamiento. Sí, totalmente, totalmente. Ellos no tenían problema con eso. O sea, nadie tenía problemas con eso. Lo único que tenían problemas con eso eran los cristianos, que eran los que buscaban imponer. El resto, aunque te conquistaran, no te imponían la religión. O sea, no,
no había religiones con pretensiones de universalidad, por eso el cristianismo es tan particular, porque se declara universal y único, todo lo demás es falso. De hecho, si seguimos la normativa cristiana, vos estás en una falta tremenda, estás negando la divinidad de Jesús, por lo tanto estás creyendo en una deidad equivocada y te vas a ir al infierno y chau Pinela, claro. Y yo tengo la obligación de traerte de ese error. Acuérdense lo que decía el hombre que vimos el año pasado, el de la televisión española, traerlos de la esclavitud al reino de la libertad a través de la creencia correcta. Así que bueno, por suerte hoy todo es más suave y más que un sermón no te da, antes te daban un palo en la cabeza, literalmente. Entonces, decimos, se unifica Europa, se organiza la iglesia y toda esa pauta cultural bien armadita se va a expresar en dos cuestiones: en una organización social muy concreta y en una imagen y programas iconográficos, inclusive hasta en una forma de arquitectura. Ya vimos que hasta en una forma de escritura muy concreta. Fíjense que todo de un lado y de otro se va como unificando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la minúscula carolingia y todo eso? Yo en el video que les armé de la clase les puse ejemplos de la letra esa y todo el tema. Socialmente, obviamente la iglesia va a dar el fundamento para este tipo de organización, que era más o menos la que estaba, pero ahora se la legaliza y queda igual en todos lados, que es la famosa llamada sociedad estamental o el feudalismo, que está dividido en tres partes de la sociedad, tres sectores. Por un lado tenemos los clérigos, que son los que rezan. Por otro lado tenemos los nobles, que son los que combaten y comandan. Y por otro lado tenemos los que laburan y hacen caso, que son los campesinos. Piensen que en aquella época el campesino era prácticamente el que producía todo. La industria era ínfima. Talleres así medio chicuelos, nomás, qué sé yo, no había... Como había muy poco comercio, muy poco intercambio, tampoco se podía desarrollar mucho eso. Pero ahora sí va a empezar a verlo. Acuérdense que con el tema de las rutas de peregrinación, Santiago de Compostela, de patatín y patatán, empezó a haber mucho más intercambio, no solo religioso, sino que eso traía un intercambio cultural, un intercambio de conocimientos. Los vínculos con los árabes también empezaron a traer, que ya estaban bien instalados los omeyas con esa cultura impresionante que generaron ahí, empiezan a tener influencia sobre incluso los clérigos cristianos, que ya lo vamos a ver, que eso también va a producir cambios notables en la forma de representar el mundo. Entonces, durante el románico van a pasar un montón de cosas bastante interesantes. Listo, nos vemos. Esto es importante. El esquema social rígido. Esto era así y donde uno nació le tocó. Claro, nadie podía cambiar de categoría, digamos. No podías cambiar. O sea, eventualmente podía darse algún cambio. Supónganse, no sé, que ella es noble, es la reina de no sé qué, y por ahí, no sé, venía andando a caballo, se cayó y yo la barajé y evité que se muriera. Y dice, bueno, en agradecimiento te nombro caballero, te doy aquellas tierras. Pero eran casos más excepcionales. El resto, es más, si quería dejar la tierra tenía que pedir permiso. Era muy parecido a la esclavitud, o sea, los señores tenían amplios derechos sobre vida y milagros de los campesinos. Inclusive en esa época se usaba el derecho de pernada y todo eso. No sé si saben lo que es el derecho de pernada. ¿De la mujer? Claro, pernada viene de pierna. El derecho de pernada es el derecho a pasar la pierna por encima de la mujer el día de la noche de bodas. O sea, hablando mal y pronto, tener relaciones con las mujeres que recién se casan. O sea, cuando uno se casaba, primero tenía que acostarse. La primera noche la pasaba con el señor de la tierra y después podía ir con el marido. O sea, la pensantera. con el señor y con
ese mismo privilegio tenían los curas, que lo del celibato, bien gracias. ¿Cómo? ¿Que estaban con los curas también? Sí, los curas tienen el mismo privilegio. El que estaba más a mano, sea señor o sea cura, ligaba. Sí, o sea, piensen que era... No sé si vieron la película Corazón Valiente, esa con Mel Gibson. Bueno, ahí parte de los despelotes arrancan porque viene un delegado del señor a buscar una mina que se iba a casar y no se la quieren dar, y a la aldea donde vivían los escoceses. ¿Se acuerdan que vimos que los escoceses quedaron allá arriba, que se peleaban, que esto, que lo otro? William Wallace, en realidad, hoy por hoy es uno de los héroes nacionales de la independencia de Escocia, que poco le duró la independencia porque siguen tan esclavos los ingleses como antes, o sea, forman parte de Inglaterra. Entonces, decimos, tenemos 3 estamentos. Yo les puse por acá algunos de textos fundamentales de diferentes personajes donde se amparan, como les digo, mayormente en la ciudad de Dios de San Agustín, que es un libro donde él plantea justamente que Dios es el que armó este esquema, que es el que tenemos que conservar hasta que llegue la segunda venida, que iba a ser más o menos por esta época, pero que eso era inmodificable porque era un mandato divino. Eso le daba una rigidez absoluta. Establecía también que obviamente los reyes eran puestos por la divinidad en última instancia. Por lo tanto, no se podía cuestionar a al poder real. En realidad se cuestionaba arriba y abajo, vieron que se pasaban haciendo conspiraciones, complot, los hermanos contra los hermanos, los hijos contra los padres, cualquier señor que quería un poco de poder contra el otro señor. Esperen que yo estaba buscando otra cosa. Esto. Fíjense, se fueron generando diversos caminos de peregrinación. ¿Se acuerdan que decíamos que lo principal hasta ese momento era peregrinar a Roma o peregrinar a Jerusalén? Que era un castigo habitual que los obispos o el Papa le imponían a determinados pecadores. Venía uno a confesarse, alguien importante obviamente, no los campesinos, y decía, bueno, no, yo maté 50.000 personas el otro día, no sé qué. Bueno, para espiarte te vas a Jerusalén. Ahora en vez de eso te hacen rezar. Ahora Rezás cuando te vas a confesar. Claro, rezás. Exactamente. No tenés una cosa física. Eso es interesante porque el cristianismo se fue saliendo de lo corporal de una manera total. En cambio los judíos no. Los judíos se basan todo en los actos concretos y en los hechos con el cuerpo, digamos. Acá uno dice, yo amo al Señor y es suficiente. Los judíos dicen, no, a ver, demostrame cómo lo amás, qué hiciste, qué no hiciste, qué dejaste de hacer, cómo cumpliste. Incluso el tema de la confesión, que también más o menos por esta época, un poquito antes, se establece. Los judíos tienen el día del perdón, que es el día donde confiesan públicamente. Los islámicos también. Claro, y los islámicos también. En la religión, o sea, cuando el cristianismo se separa del judaísmo, ese tema queda medio complicado porque, como decía, el cristianismo es mucho más abstracto. Igualmente había un día del perdón donde se pedía perdón públicamente. No era que se pedía perdón, se confesaban los pecados. Y luego van a hacer que esa confesión sea privada en vez de pública. Entonces yo voy con el cura y ahí empieza el negocio de los confesionarios. O sea, te escucha todo el pueblo. Claro, no, pero a partir de ese momento ya no. Si vos sos cristiana y te querés confesar, vas ahí, te metés en el confesionario, hablas con el cura. Si no te toca un cura muy sordo, en mi época había uno famoso, el padre Gallina, que no escuchaba una mierda y por ahí. ¿Qué? ¿Con la mujer de quién? Y todo el mundo escuchándola. Porque confesaban no en el confesionario, sino en un banco. Sí, mi abuela
ahí en el fondo una silla y nada más. Claro. Pasa que antes creo que lo hacían público también para no... porque salían a decir cosas de los curas. Entonces lo ponían delante de todo el mundo para que nadie sospechara nada. Me parece bien. Pero no sospechan que la teoría. Y sí, o sí, claro. O ¿Cómo? Claro, que hacían, los confesionarios lo hacían en plazas, en bancos, para que uno pueda ver que el cura estaba ahí, tranquilo, escuchando y nada más. Como que lo controlaban. Si estaba encerrado, claro. ¿Pero quién lo controlaba? ¿A quién? Y no sé, claro, el pueblo. ¿A quién controlaba? Al cura, o al que va con el cura. ¿Pero qué es lo que controlaba? No entiendo. Que no pasara nada raro. Claro, porque muchas veces las mujeres se ponían con el cura, digamos. Ah, está bien. Bueno. Sí, eso también es la tradición judía, porque cuando es el día del perdón, el rabino es el primero que tiene que pedir perdón por las faltas, el rabino, o sea, lo que sería nuestro cura, nada que ver, pero más o menos. Y de hecho, cuando empieza el día del perdón, el rabino dice, si alguien es ofendido, que hable. Antiguamente la gente hablaba y decía, vos hiciste esto, después se fue rigidizando un poco la cosa y nadie se anima a hablar, entonces ahora el rabino dice, empiezo por pedir perdón si he ofendido a alguien sin darme cuenta y con eso se da por satisfecho. En cambio los curas no, o sea, se confesarán entre ellos, no sé, pero no piden perdón públicamente y menos diciendo de qué. Igualmente acuérdense que en esta época el tema del pecado era muy relativo y muy para la galería, digamos, porque en realidad todo el mundo pecaba como se le cantaba, y de hecho en las reformas gregorianas una de las cosas justamente que tenía que ver con la formación de los sacerdotes, que sean célibes, que sepan leer y escribir. ¿Se acuerdan que condenaban la simonía, la venta de cargos para cualquiera? Pero lo mismo, supuestamente se deberían portar bien los curas, pero no lo hacían. Un lindo muestrario de cómo era la vida en las abadías y qué sé yo cuánto lo tenemos en la obra del Marqués de Sade, no sé si lo han leído, que muchas de sus historias transcurren dentro de las abadías donde los curas hacían cualquiera, los monjes mejor dicho. Hablábamos de los caminos de peregrinación. En esta época, un poco antes, se descubre, como habíamos dicho, la tumba de Santiago. Miren dónde está. Y si bien hoy a nadie le obligan a ir a Santiago, está bueno, a los creyentes les digo, ir a Santiago. Porque uno tiene que ir por una determinada ruta que está marcada con unos mojones, como ven acá, que tienen una especie de logo del Camino de Santiago que es como una estrella y a la vez es una concha marina, porque supuestamente al que descubrió la tumba de Santiago había una estrella ahí que le marcó el lugar y ahí dijo hasta Santiago, y bueno, en el medio del campo lo descubrió. Por eso se llama Santiago de Compostela, porque era, a partir de ese momento ese lugar se empezó a llamar el campo de la estrella, el campo de la estela. ¿Y quién es Santiago? Santiago era el apóstol Santiago, uno de los 12 discípulos de Jesús que había terminado predicando en España. Luego él se vuelve para Oriente y muere en Oriente. Y sus amigos lo llevan de nuevo a este lugar porque para él era el más importante, porque había predicado ahí, había hecho esto y aquello. Sí, pues acá fue. Atendeme, que me vienen acá. La cuestión es que los amigos no tenían ni idea, porque ellos nunca habían ido a España, a dónde había predicado Santiago. Entonces, ¿qué hacen? Vienen en barco, Mediterráneo, pasan el estrecho de Gibraltar, y cuando llegan por esta zona, surge del agua una figura que creo que era humana, toda cubierta de conchas marinas. Entonces dijeron, esto es un signo de que acá debe ser donde estaba Santiago. Y ahí nomás bajaron y ahí nomás lo enterraron, no es que se pusieron a buscar más. Por eso el tema de la concha marina también es un símbolo del Camino de Santiago. La cuestión es que si ustedes van por el Camino de Santiago, eso se hace supuestamente caminando,
van a encontrar cada tanto unos lugares donde uno puede comer y dormir. Entonces va de a poco. Esos lugares obviamente son de la iglesia y obviamente cobran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se aloja en uno de esos lugares, al otro día cuando se va, le dan un ticket, una especie de comprobante de que estuvo ahí. Entonces, qué sé yo, hace todo el camino parando en esos lugares, cuando llega acá, hace sus rezos, hace sus donativos y todo eso, y después le da al cura todos los tickets que comprueban que uno hizo el camino poniendo lo que tenía que poner. Entonces el cura dice, muy bien, usted hizo la peregrinación, se sacrificó, patatín y patatán, como premio, obviamente va a tener su certificado, que es este. Estamos hablando del siglo XXI, no de aquella época. En aquella época era más o menos lo mismo, pero acá está más organizado. Y este certificado, ¿a qué nos habilita? A que pasemos la mitad del tiempo reglamentario en el purgatorio. O sea, si vamos al purgatorio ya se nos perdona la mitad del tiempo. Si tenés eso. Si tenés el papelito, y si pusiste los tickets. Claro. No es gratis el purgatorio, o sea, que te saquen tiempo en el purgatorio. Vieron que en el purgatorio uno se libera de acuerdo a la cantidad de gente que vaya rezando y pidiendo por el alma y qué sé yo, qué sé cuánto. El purgatorio también es un invento de esta época, más o menos, no estaba antes, o sea, es una entidad que no existió anteriormente. Es un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde van los que están ahí entre San Juan y Mendoza. Y bueno, si hay mucha gente que pide por ellos, se salvan. Y si no, no se salvan. Que piden por ello o que paga, ya sea a través de una peregrinación o a través de contratar sacerdotes que hagan un pedido especial y oraciones para que me saquen del purgatorio. Por eso cuando va a misa, dice, rezamos por el alma de... Claro, ahí están pidiendo por alguien para que si están al purgatorio que lo corran para el lado del cielo. Así que bueno, esto, fíjense que los caminos de peregrinación son impresionantes y en estos caminos se fueron generando, porque van a ocurrir varias cosas a la vez. Una, van a empezar a construirse iglesias, basílicas importantes en determinados lugares que van a estar atravesados por los caminos de peregrinación. Esperen que me perdí. Estaba hablando de que se construían en los caminos iglesias importantes. ¿Cuál era el atractivo que tenían? Y que en este momento se puso así, hubo un furor increíble, la exhibición de reliquias. Reliquias son objetos sagrados que pertenecieron a alguien importante en la liturgia o la teología eclesiástica. En una estaba, el Santo Sudario, que hay tres, uno está en Turín, el otro está en Roma y el otro está en Santiago. La Verónica, que hay como 10 de esas, que están desperdigadas por otro lado. Otro tenía las astillas de la cruz de Jesús, otro tenía un mechón de pelo de la Virgen, el otro tenía el corazón de San no sé qué mártir. Entonces, obviamente había una pelea para ver quién tenía las mejores reliquias, se afanaban las reliquias, etc. Yo ahí en la clase, que no sé si ya se las compartí, hay un audio de Dolina que tengo algunos hablando de las reliquias, de cómo se afanaban y todo eso. Pero también va a haber otra cuestión, porque esto va a permitir un cierto intercambio cultural y hasta tecnológico, le diría. Porque piensen que en la época prerrománico cada región estaba muy aislada y uno nacía, vivía y moría sin ver nada más que lo... Pero justo buscaba lo que era el Santo Sudario. O sea, es supuestamente la tela como que cubrió a Jesús, ¿no? Claro, y donde quedó estampado, digamos, su imagen... ¿De verdad? No. No. Porque ¿cómo se sabe que eso realmente fue lo que murió Jesús? Claro. En realidad no sé, alguien en algún momento dijo, este es, y bueno, servía como para tener un objeto, algo que visibilice la divinidad y quedó. Claro.
se analizó, claro, es una, todas las reliquias estas, nadie tiene astillas de la cruz ni espinas del coso de Cristo, ¿de dónde? Claro. 1500 años después, ¿quién? Rompiendo el piso, el vecino. Claro. La madre de Constantino supuestamente encontró el lugar donde estaba la cruz de Cristo en el Monte de los Olivos. Habían pasado 450 años. Que en realidad no fue una cruz tampoco. Era un poste. O sea, no era una cruz con transversal como... Yo creo que es posible que sea una cruz. Se usaba mucho en esa época. Bueno, que yo he leído, no, de que era como un poste. Yo era esto que si fuera una cruz, en realidad no lo hubiera sostenido. Jamás, como que era... Que era, en realidad ahí estaba así, no así. Así. Ah. Sí. Pero sí se podía sostener, ¿eh? De hecho, la crucifixión era común en aquella época. No era tan común. Ahí hay otro tema interesante, que es un motivo de pelea entre judíos y cristianos. Mejor dicho, los cristianos le buscan pelear a los judíos cuando le echan la culpa de que por ellos lo mataron a Cristo. En realidad, lo que lo mataron a Cristo fueron los romanos. ¿Por qué? Por la forma en que murió. Él murió crucificado y la crucifixión en la Roma de aquel momento era el castigo para los sediciosos, o sea, para los que conspiraban contra el poder. Cuando él dice que es el rey de los judíos y qué sé yo cuánto, ahí dice, o sea que vos me estás cuestionando a fulano, mengano, o sea, estás queriendo promover una rebelión, listo, a los bifes, y lo crucifican, Bueno, pero volvamos a unos años después cuando estamos en el románico. Entonces, esas iglesias van a tener un estilo bastante parecido. Como les decía, se había uniformado la liturgia, ya se había conformado una imagen más o menos armadita entre la tradición bizantina y algunos elementos que venían de la tradición de las tribus. Y entonces en esas nuevas iglesias que se fueron conformando, se fue repitiendo este estilo. Había cuadrillas de canteros y constructores que ya tenían más o menos el diseño armado, iban de un lado a otro construyendo las basílicas. Por otro lado, otro tema del orden era el homenaje feudal, que era la ceremonia en que un noble hacía vasallo a otro noble. Y que era, bueno, la que hablamos la vez pasada de Rolo en Vikingo, que tenía que besarle y le jura fidelidad, y el otro le dice, bueno, yo te nombro caballero de no sé qué, o duque de no sé cuánto, o lo que sea. Era todo un ritual que se hacía, en donde obviamente estaban los curas metidos, por supuesto. Y esto que tenemos acá es más o menos la organización de un feudo. El feudo era el pedazo de tierra que dependía de un determinado señor. Entonces, ese feudo tenía partes diferentes. Tenía zonas de labranza que se iban cultivando cada una en determinada época del año, porque algunas plantas son más de una época, otras de otra. Aparte, por años también rotaban, porque por ahí acá habían tenido mucha siembra, entonces un año la dejaban recomponerse a la tierra y sembraban por el otro. Después tenían las tierras comunes, que generalmente eran los bosques, y que eran comunales. Generalmente eran los límites entre feudo y feudo, eran zonas boscosas. Y esas zonas boscosas las podía usar cualquiera del feudo, porque de ahí los campesinos sacaban leña, llevaban a darle de comer a los animales que tenían los de ellos. Había agua generalmente que todo el mundo podía sacar. Después teníamos el castillo, bueno, la fuente de agua, arroyo, lo que sea, que era de uso común. El castillo, que era el lugar donde residía, entre comillas, el señor, que vamos a ver que en realidad no era un lugar muy... Bueno, estaba el centro neurálgico del feudo ahí. El señor feudal, en realidad, el castillo era un lugar casi de paso. Era para refugiarse cuando lo venían corriendo o para organizar la salida para reventar algún otro. No pensemos en el castillo de Disney.
Vieron con el palacio y la sala de baile. Acá no había sala de baile, no había nada. Ahora vamos a ver algunos planitos. ¿Ves con la foto de la ventana arqueriana? Así. Claro, y más elementales también. Bueno, los que vieron Vikingo, cuando Ragnar llega a Inglaterra, a él de Northumbria era el rey, que no me salió el nombre la otra vez. A él, el rey a él. ¿Vieron el castillo de él? De madera, así nomás, y si lo soplaba fuerte se caía. Claro, eran muy rústicos, estaban instalando, no tenían guita, no tenían recursos, no tenían esclavos, no tenían nada. Entonces, bueno, más o menos armaban lo que podían y ahí. Claro, pero ya para esta época estaban más organizados y tenían mucha gente a su servicio a la que podían hacer trabajar. Entonces, de a poco los castillos fueron armándose. Y encima tuvieron la necesidad de hacer castillos picantes porque acuérdense que venían los húngaros de un lado, los vikingos del otro y por abajo los árabes, o sea, no tenían escapatoria. Por el único lugar que no les caía nadie era por el Atlántico, pero el resto... O sea que les importaba más que los palmeras que los pecos del lugar así. Sí, acá no había una cuestión estética en absoluto, O sea, no había una cuestión estética en principio, después sí iba a empezar a haber cuestiones estéticas, una arquitectura más artística, digamos. Al revés, ¿no? Era Grecia, les importaba más la afuera y la Roma más de adentro. Tenían los techos muy lindos, pero afuera era más. Claro, los romanos, como los cultos los hacían adentro, eran mucho más importantes. Los griegos, como ese era un depósito de cosas, lo que les importaba era la parte de afuera, adentro no, era para guardar nomás. Entonces teníamos el castillo, que podía ser más o menos importante dependiendo de la época y el grado de importancia del señor. Si este señor tenía muchos vasallos que tenían a su vez muchos otros feudos, iba a tener más tributo, más gente disponible y por lo tanto se puede hacer un castillo más importante. Después teníamos la aldea, la villa, el poblado, donde residían muchos campesinos y artesanos que eventualmente no eran campesinos o eran campesinos emancipados que habían aprendido un oficio. Uno, qué sé yo, hacía cuchillos, el otro hacía botas de cuero, el otro tejía o hacía alguna cosa. De todos modos, todos eran bastante autosuficientes en aquella época. Cada persona se proveía de lo que necesitaba porque cada uno tenía un pedacito de tierra que podía trabajar o tener algún bicho para él. No había problema en ese aspecto. O sea, el problema era cuando el señor se ponía muy picante y le sacaba a todos, porque les cobraba mucho tributo. Tenía, por ejemplo, que contratar muchos soldados porque quería hacer una expedición importante y bueno, alguien tenía que pagarlo y estos tipos no laburaban. A lo sumo rapiñaban, pero mientras tanto la gente y los bienes salían del trabajo de los campesinos, los siervos. Y obviamente había una iglesia o eventualmente por ahí cerca alguna abadía, que eran más importantes, o sea, más o menos esa era la estructura. Estas aldeitas, con el tiempo van a empezar a adquirir importancia porque a medida que empieza a mejorar la tecnología y empieza a haber más excedentes, el intercambio va a ser más fluido, digamos. En estas aldeas generalmente había mercados, donde los campesinos llevaban los excedentes que tenían y los intercambiaban. Yo tengo papa, vos tenés lechuga, yo tengo una ovejita de más y vos tenés tal cosa, claro. Había más trueque, no circulaba tanto la moneda. Pero a partir de esta época que empieza a estabilizarse, empieza a poder haber intercambio con otros lugares, no tanto a nivel local, y va a haber mejoras en la tecnología, lo cual va a producir más excedentes, inclusive se va a poder producir con vistas a comerciar un poco. Aquí hay una cuestión importante que lo tenemos que tener en cuenta, porque a partir de esta época, muy de a poquito se va a empezar a desarrollar un personaje bastante interesante, que es el buhonero. El buhonero es un campesino que por H o por B logró rajarse del feudo. Piensen que la gente estaba atada a la tierra, uno no se podía ir, ni podía hacer otra cosa que ser campesino, salvo que se escape o que obtenga un permiso del señor. Si se escapaba o obtenía un permiso del señor y lograba quedarse en una aldea durante un año y un día, se convertía en libre. O sea, dejaba de estar atado a la tierra.
Porque por ahí había aprendido algún oficio o algo, había entrado de ayudante de alguno, no sé qué, y bueno, más o menos lo protegían ahí hasta que pasaba el año y el día. Y el buhonero era alguien que andaba de aldea en aldea comprando y vendiendo cosas, digamos. Buhonero, como búho, pero termina con nero. Buhonero. Va a ser, digamos, el antecedente del viajante, del intermediario, pero siempre medio a nivel regional nomás. Por ahí tenía alguna cosita que tenía acá y la llevaba para otro lado y allá compraba otra cosa, intercambiaba. Pero básicamente lo que sucedía en el mercado, que no era en aquella época el mercado mundial que tenemos ahora, sino que eran mercados muy pequeños y localizados, es que había intercambio entre productores. Entonces, yo iba al mercado con un producto. Observen que dije producto y no dije mercancía, eran productos. Los cambiaba eventualmente por dinero y a ese dinero lo usaba para comprar otro producto que necesitaba. ¿Cuál es la diferencia entre un producto, un bien y una mercancía? Que la mercancía está hecha expresamente para ser intercambiada. O sea, si yo hago una torta en mi casa para comérmela yo, es un producto que hice. Es una torta que yo me la consumo. En cambio, la mercancía no me la voy a consumir. La llevo a la feria del fin de semana, no sé dónde, y vendo pedazos de torta ahí en el Paseo Alem, por ejemplo. Mucha gente lo hace. Yo lo hice con esa intención, es una mercancía, no va a servir a mi sustento. Yo no la voy a consumir a ese producto, sea lo que sea. Puede ser un par de botas, puede ser un traje, puede ser una espada, puede ser un escudo, puede ser lo que sea. Producto, dinero, producto. Esto parece una boludez, pero no es ninguna boludez por lo que va a pasar después. Claro, pero ¿por qué el sentido de la moneda si era producto por un producto? ¿No era más fácil un trueque y ya está? Claro, es que en un principio era un trueque, pero a medida que empieza a haber diferente y gran variedad de productos, se complica el trueque. Claro, si una gallina, porque vos tenés un termo y yo tengo una gallina, ¿cómo lo valoramos? O sea, lo podemos valorar, pero por ahí no vale lo mismo. Por ahí mi gallina vale 3 termos. O por ahí vos querés la pata nomás, por él es patamulo. Claro, vale medio termo, ¿cómo hacemos para dividir tu termo? Ahí empieza a funcionar de nuevo la mercancía, porque eso sí es una mercancía universal, que es la moneda, el oro, la plata, lo que sea. ¿Cuál es la característica de esta mercancía? Que es equivalente a cualquier otra mercancía. Sirve para cambiar por cualquier cosa. La moneda vale por cualquier cosa. Lo único que necesito es poder dividirla en pedacitos chiquitos para que... Como el bazar de todo por 2 pesos. Claro. ¿Y cuál era la moneda? Monedas de plata, oro, cobre. Como se venía usando desde la época de Roma, digamos. Lo que pasa es que cuando se cae Roma y se desparrama todo, la moneda ya no había más mercado, ya no había más servicio, no había más nada. Cada uno, vamos a sembrar y cosechaba. Porque en esa época en Oriente creo que ya estaba el billete como tal, ¿o no? Porque en China está primero. En China sí. En China había billete. Había billete ya. De hecho había un billete muy interesante. Porque, no aparte de por la belleza, porque era un billete de papel que no representaba nada. O sea, todo el oro de China estaba en poder, o sea, había obligación de dárselo al emperador. Pero el emperador, en vez de emitir moneda, emitía billetes. Y funcionaban los billetes nada más por la confianza en el emperador. O sea, es lo mismo que el dólar hoy, no tiene respaldo. No tenía respaldo, claro. Claro. En cambio, acá sí que había respaldo. O sea, la misma mercancía era su propio respaldo porque era de oro. Era más literal. Claro. Después, llegando a la Edad Media, va a empezar a aparecer el billete. Justamente, ¿por qué? Porque como todo, acuérdense que el ladrón es ladrón. Y los señores habían nacido, vivido y muerto y se habían reproducido siendo
ladrones, tomando algo que no les pertenece. Sus sucesores, que van a ser los burgueses, y los señores que van a ser los que van a tener el monopolio de la acuñación de la moneda, digamos, obviamente se van a asociar ¿para qué? Para afanar. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a truchar las monedas. La moneda de oro la van a hacer 80% de oro y 20% de cobre. O la otra, y la gente se va a dar... que es como oro de los tontos. O el otro que es oro de los tontos, ¿cómo se llama? ¿Cobre, bronce? No, pirita, no, es una piedra que simula oro y no es oro. Bueno, como sea, la gente se daba cuenta. Entonces, cuando yo iba a recibir monedas de los señores, o póngase que un señor me tenía que pagar, no sé, 1 millón de pesos porque yo le había vendido valla y lechuga. Cuando venía con todas las monedas, qué sé yo, no. Es una piedra re... mira. Pero parece... Yo tengo una casa... ¿Cómo se llama que no cansa de leer? Pirita. Pirita. Mira vos. Con eso lo engañamos. Le empezaron a decir, mejor deme un comprobante de que yo tengo acá tanto dinero y me llevo el papel. Porque si yo agarraba el dinero, era dinero trucho. En cambio, el papel equivalía a un dinero real, supuestamente. Y a veces, como la plata que se me debía era mucha, le decía, ¿por qué en vez de darme un papel, un recibo de 1 millón, no me da un recibo de 500.000 y 5 de 100.000? Así yo directamente los paso. Y empezó a usarse... Claro. O sea, nadie iba a cobrar porque sabía que lo cagaban. Entonces, se empezó a usar el cambio. Bien. Entonces, lo interesante acá es que el cambio, más allá de las vueltas que dé, se produce entre equivalentes. Yo entré al mercado con una cantidad de valor y salgo del mercado con la misma cantidad de valor. Cambié algo que valía 10 pesos por algo que valía 10 pesos. No obtuve ningún beneficio en el cambio. Porque, como les decía, ese buhonero va a empezar a encontrar la vuelta a la cosa y se va a terminar constituyendo en una especie de sector social, no digamos clase todavía, que se va a dedicar al intercambio. O sea, que el mercado va a empezar paulatinamente a cambiar la forma. El mercado era productor que cambia su producto por otro producto a otro productor. Yo produzco botas de cuero y este produce, no sé, cuchillos. Yo cambié una bota que vale 10 pesos por un cuchillo que vale 10 pesos. Fue de productor a productor. Ahora, el mercado va a tener el siguiente esquema. Va a ir alguien que no produce nada, con dinero. Va a comprar un producto y lo va a cambiar Lo va a vender, claro. por más dinero, pero no por el mismo dinero como era acá, por más Tiene dinero. una comisión, claro. Claro. Esos serían los buhoneros, entonces. Son re vivos. O sea, ya son los comerciantes intermediarios. El buhonero fue el que empezó, digamos. Pero después el mercado se va a empezar a transformar y va a terminar siendo así. O sea, pero ellos eran los que tenían plata, iban, invertían, ellos pagaban. Y Claro, ellos con esa plata que tenía compraban algo a 10 y se lo vendían a ella a 11 en otro pueblo porque allá no había, porque tuve que hacer el viaje y sé yo cuánto. Y esto va a cambiar la historia del mundo. Porque, ¿qué pasa acá? Yo tengo un producto, cambio por dinero y cambio por otro producto, ¿y qué hago con ese producto? Me lo consumo. Claro, se te acabó. En cambio acá, el producto no se consume. Por eso tiene que ser más producto, porque yo una parte la voy a necesitar consumir Claro, es sin fin. para Sigue. mi sustento. Claro. Otra parte para volver a comprar. Eso es recapitalista. Claro. Digamos, no es capitalismo, pero casi sí. Entonces es una rueda que no puede parar. Yo necesariamente tengo que estar permanentemente en circulación, en movimiento y generando cada vez más. Sí o sí.
Fíjense que acá la cosa se para donde se para mi necesidad de consumo. O sea, si yo ya me comí todo el arroz y ya no tengo más hambre, no, listo. En cambio acá no puedo parar. No puedo parar. ¿Vieron que a veces uno dice, ay, todo lo que tienen y siguen queriendo más? Bueno, es porque no se puede parar. Por muchas más otras cosas, pero no se puede parar. O sea, esto va a cambiar toda la forma de relaciones sociales y de pautas culturales. ¿Por qué? Porque este tipo, al final, va a terminar dominando a estos dos. Y van a entrar a depender de él. ¿Por qué? ¿Porque ellos siempre tienen plata y piden préstamos? ¿O por qué? No, porque este va a hacer plata y tanta plata que va a terminar comprándole toda la producción. Vos haces botas, te las compro todas. Y vos haces cuchillos, te los compro todos. Porque yo en tal lado los vendo posta, porque allá no hay nadie que fabrique botas ni fabrique cuchillos. Entonces, este tipo que hacía una bota, un par de botas de más, ahora hace 10 y ya contrató 10 ayudantes. Eso y es lo que lo explican en la revolución industrial. No, y este que hacía un cuchillo, ahora hace 15 cuchillos de diferentes modelos, qué sé yo, y también contrató varios ayudantes. Entonces, este les garantiza que les compra todo. Ahora, el día que este les dice, no quiero más cuchillo, ya es el dueño de esta persona. Ahora fabricame tenedores y el otro no tiene otra opción, porque ya toda su estructura estaba armada para venderle a este. Y aparte va a producirse otra cosa que en la actualidad es tremenda, pero cuando yo estudiaba en psicología nos enseñaban lo básico es que tenemos 3 pulsiones: conocer, construir y crear. Eso ya no se habla más y no se habla más y desapareció, pero las tenemos: conocer, construir y crear. ¿Cómo me realizo yo como ser humano? En lo que hago, no en lo que pienso, en lo que hago, en lo que creo, en lo que construyo. ¿Vieron lo satisfactorio que es hacer, no sé, una maqueta para tal materia o una escultura? La hice yo y me salió y lo veo, ahí está. Materializo algo para mí. Eso se empieza a perder de a poco. Porque aparte es algo que a mí me satisface. Ahí ya es como por obligación. Acá capaz que me sigue satisfaciendo el trabajo. Pero el producto se me va. Ya no es ni para mi consumo ni para vendérselo al vecino, que es como usarlo yo. Se va. Alguien, el producto, como se dice, se enajena. Es como si... Y es como que me enajenara yo. Claro. Y el producto que yo mismo hice se me puede volver en contra. Porque el día que me lo cambian o lo que sea, yo que era feliz haciendo cuchillos, ahora por culpa de los cuchillos de mierda... Es como pasa, por ejemplo, con los encargos. Yo odio pintar por encargo. A mí me claro. dicen, esto, tal cosa, y no me gusta. Yo quiero pintar lo que yo quiera pintar. Claro, porque vos no te estás desarrollando como persona. Ahí te estás enajenando para otra persona. Que es lo que hacemos todos, aunque ustedes no lo crean, cuando agarramos un trabajo. Nuestro cuerpo y nuestro tiempo se lo estamos alquilando a otra persona. Es como prostitución de tiempo. Por eso somos 2 personas. Por eso no trabajo. Fíjense que uno es una persona en el trabajo o en donde sea y otra persona en la casa. Uno dice, por fin puedo, y hago lo que me gusta y me pongo a dibujar o me pongo a leer o a bordar, lo que cada uno le guste hacer si es que tiene alguna afición. Y ahí es donde uno se siente que uno es uno. Por eso hay gente capaz que con una carrera súper prominente y encuentran otra cosa que le gusta que, no sé, capaz ganan 10% menos, pero se siente más realizado con eso. Claro. Que es algo que lo hizo solo por... Bueno, les cuento un caso que me toca muy de cerca. Mi hija tenía un trabajo espectacular en una empresa que fabricaban comida y no sé qué, con mariscos y bueno, pum, era media gerente ahí que yo cuánto. La otra vez me hablo con ella y me dice, no, estoy buscando otro trabajo, no quiero trabajar más acá. Ganaba el guitarrón. Le digo, pero ¿qué pasa? ¿Hay problemas en la empresa? No, dice, pero me la paso con la computadora y armando proyectos para que nos habiliten tal cosa y pidiendo el formulario no sé cuánto y no me gusta eso. La verdad que no me siento bien. Ella no me lo explicó en estos términos, obviamente, pero... Y al final,
como vive en el primer mundo, se puede dar el lujo de ponerse a buscar y encontrar diferentes trabajos. Eligió 2 o 3, qué sé yo cuánto, y al final se quedó con uno, que es en una florería. Qué lindo. En una florería ¿Dónde vive? en Amberes, en Bélgica. Qué lindo. ¿Cómo hizo? Se fue un día. El novio de ella es belga. No. Y la cuestión es que le digo, pero ¿y con el tema plata cómo vas a andar? No, dice, acá ganó, pero muchísimo menos. Gano el sueldo básico, digamos, porque yo entro como aprendiz por un proyecto que hay del gobierno, ya entra como aprendiz, porque ahí hacen arreglos florales, paisajismo, bueno, son esas empresas. Le digo, pero ¿y te conviene? Y sí, dice, porque la verdad que me encanta lo que puedo llegar a hacer ahí, porque es muy creativo el trabajo, y si bien no gano una mierda, pero acá no ganar una mierda es que tenés garantizada la vida durante todo el mes, y es más, ellos están comprando un departamento, están pagando. No tienen problema, o sea, por menos que gane, te alcanza para vivir. Acá, para que nos alcance para vivir, tenemos que ganar, no lo mínimo, muchísimo, para que nos alcance nada más, no para que nos sobre y que me pueda comprar esto o aquello. Es otra cosa de vida. Y ahora me manda fotos con unas ikebanas que se arma ahí, qué sé yo cuánto, que está aprendiendo, pero feliz de la vida. Pero claro, está haciendo algo que le gusta. Está bien, lo está haciendo para otro, pero ella lo ve, lo siente, lo palpa. Y parece mentira, pero las cabecitas son diferentes, porque cuando uno trabaja en algo que realmente lo desarrolla, le permite expresarse como persona, ser persona, cuando trabajo para otro estoy siendo otro, de otro, ni siquiera, no estoy siendo yo para mí, sino ni yo para otro, estoy siendo otro de otro. El otro día, por ejemplo, acá mandaron un mensajito, qué sé yo cuánto, las nuevas reglamentaciones del COVID, que ya no es obligatorio el uso de barbijo, qué sé yo, qué sé yo. Y ahí, como al pasar, dijeron, les recomendamos a los profesores que vengan vestidos acorde a la institución. Yo dije, ¿qué vamos? Por ahí vamos a ir, ¿viste qué? Cortate el pelo, sacate los aros, no te pongan las sandalias, no sé qué me van a decir, ponete corbata, o sea, voy a ser menos yo y no puedo, o ponerme. Si la ropa cambiara algo, o sea, no digo que venga. Pero tendrá que decirle, les recomendamos que sean buenos profesores, ¿no? Que se vistan. ¿A dónde vamos a poner el eje acá? En los colegios, por ejemplo. Siempre va a ser lo mismo. Mi colegio no podía ni siquiera hacerme clarito, porque no era el color. ¿Cómo iba a tener clarito? No te podías tener. No podías hacerte nada, de nada, ni tatuajes ni nada. Claro. Está prohibido, el reglamento no se puede. Ahora, si eras una bosta como persona, no había problema. El tema es que no te tiñas el pelo. A veces ni el pelo suelto te dejaban. No, O un colero que sea rojo de otro color. Era Bueno, cuando yo iba al colegio, que era la época de la dictadura, nos obligaban a usar el pelo 2 centímetros arriba del cuello de la camisa y nos medían. Ay, qué feo. No sé. ¿Qué Lo cosa, mismo profe? El pelo tenía que estar cortado 2 centímetros arriba del... Chicos, cuello tenía. En todos lados. Donde yo estudiaba lo aplicaban a rajatabla, que era en el Pío XII. Cuando era de varones, que estaba allá en donde ahora está el seminario. No, sí, era así. La forma por sobre todo. Después íbamos con una botella de Marcela, que era un aperitivo, y salame, se la dábamos al preceptor, y hora libre, o sea. Pero todo sí, con la corbatita y 2 centímetros de la camisa. Después Pero bueno, entonces, volvamos al románico, si es que nos queda tiempo para volver. Nos quedan 2 minutos. Entonces, fíjense cómo se va estructurando de a poco va a empezar a cambiar a través del intercambio, de la fluidez. Hay una organización social bien establecida, con reglas claras para todo el mundo. La liturgia también se va a organizar y todo ese cambio organizativo va a tener su reflejo en el arte, como dijimos. El arte básicamente va a procurarse que exprese estas 3 cosas. El arte románico es estas 3 cosas: interioridad, misticismo, ascetismo. Acuérdense, se viene el fin del mundo, déjense de joder con las cosas materiales,
recen, oren, cumplan con la ley y serán compensados con el cielo. Entonces hay como un retraimiento, entre comillas. Eso se da en un aspecto entre los señores y en otro aspecto no, porque también les empieza a gustar el tema de la guita y se siguen rapiñando unos a otros como corresponde. Tanto así que va a haber un papa que va a ser Urbano, Urbano I creo que era, que se le va a ocurrir la idea del mundo. Como todo el mundo se estaba matando con todo el mundo y eso estaba complicando las... Vieron que la guerra, salvo para el que fabrica armas, que en aquella época no estaba tan organizado como ahora, ni había capitalismo, la guerra los jodía bastante, porque se perdían cosechas, se perdía gente, se perdían recursos, bueno. Inventa el negocio más antiguo del mundo. En vez de que el enemigo sea mi vecino y qué sé yo, vamos a ubicar a inventarnos un enemigo común para todo. Entonces eso nos va a obligar a unirnos para enfrentar ese. El enemigo es enemigo. Claro. Exactamente. Nos va a obligar a juntarnos a todos. ¿Y qué enemigo va a inventar? Todavía no lo inventa, pero bueno, lo propone como enemigo estrella. No sé, los herejes o los bárbaros. Los árabes, los moros. Exactamente. Dijo, nosotros tenemos que ir y recuperar el Santo Sepulcro, Y de paso ya él tenía la posibilidad de quedarse, si todo le salía bien, con la Iglesia de Oriente. Acuérdense que se habían separado cuando debían ser una misma. Y les dice, literalmente, convoca a todos los señores, qué sé yo, los reyes, patatín y patán, dice, ustedes que han sido ladrones, que han roto todos los mandamientos, que se han traicionado entre ustedes, matado entre ustedes, porque ahora no cumplen con el Señor y todos sus esfuerzos los ponen con los infieles. O sea, pero lo dijo clarito, son unos ladrones, unos delincuentes y unos asesinos, pues no se dejan de joder. Vayan a recuperar Jerusalén y se le perdonan todos los pecados. Y de paso abrimos rutas comerciales, nos quedamos con tierra, bueno, todo el ratatá. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle con algunos textos que después les voy a pasar. Porque el tema de las cruzadas, que es lo que se arma ahí, es muy interesante, porque habla de esto como un sentimiento generalizado de toda Europa y que gracias a eso se fueron las cruzadas, por un sentimiento de catolicismo, no sé qué. En realidad no es tan así. Y los caballeros cristianos eran bastante salvajes. En el texto que les voy a pasar, que se llama ¿Qué bárbaros los bárbaros?, analizamos los cristianos versus los paganos. En este caso los vikingos, los más malos de todos los paganos. Ese estaba en el del año pasado, pero también. ¿Qué bárbaros los bárbaros? Me suena. Bueno, No. ¿no? O había un juego de palabras así. También. Puede ser. Pero el año pasado no llegamos a esta época, así que no se nos debe haber pasado. ¿Qué año abarca El románico, hablamos más o menos desde el siglo X al siglo XIV, vamos a poner. 13, 14, 9, 10. La primera cruzada es en el 1100, no sé cuánto, 120, póngale, por ahí. Va a haber 8 cruzadas en total durante muchos años. Incluso van a llegar a tomar Jerusalén. Se va a establecer el reino de Jerusalén, que va a durar lo que un pelo en una bolsa, porque Saladino se lo va a llevar puesto. Y después la pelea contra Palestina, o sea, eso no. ¿Contra Palestina? No, eso es mucho más... Bueno, pero está ahí. O sea, es de antes y es de ahora. Porque ¿qué pasaba? Acuérdense que en la última rebelión judía, que fue en el año 63, por ahí, 70, los judíos son expulsados de Jerusalén y básicamente de Judea. Y mucho tiempo después van a empezar a joder con que quieren volver.
Y esta parte va a tener mucho que ver, porque en Europa van a ser atormentados históricamente. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se les da el Estado, porque ya no había ni quien los aguante, ni... Pues yo me acuerdo que en geografía nos explicaban que tienen que tener un Estado para ser Estado y te decían que el territorio, y eran justamente ellos que no tenían porque lo habían echado. Claro, eran un pueblo sin tierra. Claro. De hecho, el eslogan cuando empezó todo el tema del Estado de Israel era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Lo del pueblo sin tierra era verdad, pero lo de la tierra sin pueblo no, porque ahí vivían todos los palestinos. Claro, por eso. Y pobres, algunos siguen viviendo todavía. Siguen siendo sin terreno, o sea, son... Los gitanos sí, siguen siendo nómades, lo cual les trajo 1.000.000 de problemas en esta época y para adelante. En esta época a los judíos se los va a perseguir mucho cuando vengan las pestes y todo eso, porque como ellos se bañan y qué sé yo cuánto nos enfermaban, entonces ya el demonio los protege y algún chivo expiatorio tenía que haber y bueno, los judíos caían redondos. Claro, en aquella época se empezó a utilizar la bóveda de cañón, que es el arco de medio punto, es lo que la caracteriza. Es un semicírculo que tiene la característica, donde tengo un fibrón, de que es ciertamente ventajoso con respecto a la arquitectura que se basa en columna y viga, porque acá el peso de la techumbre puede romper la viga. Entonces, acá el peso se reparte, como que se desparrama la fuerza hacia los costados y resiste más. Piensen que eran edificios pesadísimos, de piedra. Y si los querían hacer, cuanto más grandes los querían hacer, más anchas tenían que hacer las paredes porque era el único soporte, digamos. A lo sumo le ponían, como ven acá, unos pequeños contrafuertes a los costados, como para que la pared no haga así. Porque por más alto que tenga, si el peso es mucho, puede romperlo. Y llamamos crucería a esto, cuando se encuentran dos arcos, mejor dicho, dos bóvedas, porque ese arco desarrollado forma la bóveda. Claro, puedo hacer un esquema de lo que digo de la catenera porque... A ver, ¿así te entendemos? ¿O yo por lo menos? Es como el eje, o sea, tenemos... Claro, esa si es muy grande, si yo quiero hacer una estructura así de grande, el peso en algún momento va a pansear esto de acá. Sí. Eso no va a aguantar. La catenaria lo que plantea es que como es un arco, la fuerza está... O sea, va como de un eje a otro. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, esta como es más grande y va cuadrada, o sea, lo de abajo tiene que ser cuadrado, se cruzan dos arcos, dos catenarias. Y... ¡Ah! ¿Se entiende o no? Sí, es como para hacer la cuadratura del círculo, digamos. Y esto de acá sería, mantiene el peso, digamos, porque si no las paredes lo que harían es Abrirse. Claro, el contrafuerte justamente sujeta. Los pináculos, los que están en la cosa de Notre Dame, o sea, las que son como, no es decorativo nada más, aporta peso para que no se hagan las paredes. Por eso se cayó todo, porque se rompieron los pináculos. ¿Qué clase de arquitectura nos dio la... Claro, esto, cuando lleguemos al gótico vamos a ver que se convierte en algo fundamental. Va a ser el centro de la arquitectura gótica, el contrafuerte. Bien. Hay un edificio que lo hizo con la misma medida de una cáscara de huevo. Cuando le hizo ciertas aperturas que hizo que la tensión estuviera hacia arriba. Bueno, el huevo no tiene esa forma caprichosa, Claro. sino que al contrario, es extremadamente fuerte. No sé si alguna vez trataron de romper un huevo, es imposible. O sea, imposible por las puntas. Si uno agarra al medio lo hace percha, pero es una estructura súper resistente. Bueno, acá vemos, por ejemplo, algunos castillos e iglesias del románico. Fíjense que hay diferencia con el prerrománico. Acá ya estamos viendo que hay otro billete para construir las cosas, que hay más recursos, hay más gente, inclusive se pueden traer materiales de otros lados y se empiezan a hacer estructuras más importantes, mucho más gruesas.
son directamente fortalezas. Piensen que estaban no solo con problemas entre ellos, sino con problemas con los vecinos que venían, los vikingos, los eslavos, los árabes, etcétera, etcétera. Entonces se armaban unos trincherones impresionantes, porque eran, obviamente, al haber más recursos, también hay más recursos para armar ejércitos. Piensen, acuérdense de vikingos, en la época de Ael, tenían esos castillitos de morondanga hechos de madera y nada más, porque también vieron los ejércitos como eran, peleaban 50 contra 50 y ahí se acababa. Acá se pone más espesa la cosa, se vuelve a trabajar la ciencia del asedio, digamos, porque esto con el tiempo se va a modificar, no se va a modificar. Estamos hablando de una sociedad evidentemente rural. Cuando el centro de poder se desplace en la época del gótico, siglo XIV más o menos, hacia las ciudades, ya no va a bastar con la muralla del castillo. El castillo quedó ya en el campo. La guita y el poder van a estar en las ciudades, o sea que el que viene a afanar no va a ir al castillo, va a ir a la ciudad y va a haber que empezar a amurallar la ciudad entera. Como se hacía en la época de los romanos. Las ciudades se amurallaban y había todas unas técnicas de asedio y qué sé yo cuánto. Incluso había un griego que era un rey macedonio que se llamaba Demetrio Poliorcetes, que era un maestro asediando ciudades. Su único y mayor fracaso fue el asedio de la ciudad de Rodas, que estuvo no sé cuánto tiempo asediándola y fracasó. En honor a la victoria de los rodenses sobre los macedonios, levantaron el Coloso de Rodas, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por eso se llama Circo Rodas. Y acá tenemos el Circo Rodas, es espectacular. Bueno, ese hombre dio origen no es que dio origen, se llama Poliorcética, en honor a él, a la ciencia que trata de el asedio y defensa de plazas fuertes, como se dice, de lugares fortificados, sean ciudades, castillos o lo que sea. Por ejemplo, si venimos al día de hoy, seguramente los rusos tienen algún par de poliorcéticos viendo el tema de la fábrica esa en Mariupol. Vieron que es el único lugar que quedó ahí, que están todos atrincherados adentro y no quieren salir los ucranianos, y no sé cómo en qué consistirá el asedio, pero algún plan seguramente deben tener. Pero todo tipo de asedio y defensa tiene que ver con esta ciencia que les digo, la poliorcética, que es una ciencia prácticamente ignorada, pero como es nada más que en el plano militar. Y hoy con la aviación y todo eso ya tampoco hace falta tanto complicado asedio. Es parecido a los pináculos, pero no. No, los pináculos son del gótico, Claro. porque sirven a otro tipo de estructura. Claro, pero se entiende que los pesos que están arriba, digamos, en la muralla, es para que justamente las paredes no se caigan, no se panseen. Claro, acá esa función la cumple prácticamente Ajá. el contrafuerte, que como vemos lo vamos a encontrar por todos lados. Entonces fíjense cómo se protegía el castillo, muchas veces rodeándose con un foso, justamente para impedir que puedan venir con máquinas, escaleras y cosas por el estilo para subirse a las paredes. ¿Y que haya cocodrilos era de novela nomás? O... Yo creería que sí. No sé. Porque yo creería que sí, no sé si le pondrían cocodrilo, es un quilombo conseguir cocodrilo ahí en Europa y que viven y tenés que alimentarlos y no sé. Y yo creo que el tema es que no pueda llegar caminando con la escalera o con una torre de asalto. Claro, a esa altura lo termino viendo. Claro. Inclusive fíjense las ventanas como tienen esas persianitas para que no le manden la flecha, digamos. Sería otro modelo de ventana flechera. ¿Y era profundo, profe, ahí en Taragón?
¿El pozo? ¿El foso? Ajá. No, yo creo que no tenía gran profundidad, porque no era la onda que te ahogues o algo, simplemente Claro, era complicarte el paso, digamos. Aún así se les complicaban para salir también. Porque si les tenían una lluvia de flechas de fuego, quedaban todos encerrados y no habían todo prendido fuego. Ah, no, es que el castillo es para encerrarse, Claro. no es para salir. Claro, De hecho, generalmente la única entrada era el puente levadizo con la puerta de rejas y chau Pinela. Y bueno, y justamente el asedio se basaba en eso, en cómo hacer que los de adentro o se mueran o se rindan, porque como no pueden salir, una era cortarles el agua. Si había un arroyo cerca o algo, no podían acceder, y si el arroyo llegaba hasta el castillo, le hacían un dique y chau. Le cortaban los víveres. Se empleaba también la guerra química de alguna manera, porque, por ejemplo, a los muertos, sobre todo si había alguno muerto de peste o algo por el estilo, entre las filas de los asediadores, lo que hacían era meterlo en una catapulta y tirarlo para adentro. Y que contagie. Lo dejaban 3 o 4 días al solcito, cosa que fermente bien, y después se los tiraban. Tirarle fuego y prenderle fuego también era una técnica muy, muy usual. Pero bueno, había castillos que eran inexpugnables, pero a veces el asedio duraba años. Estaban los tipos ahí instalados afuera y hasta que alguien se rendía bueno, acá vemos, esto ya quedó dentro de una ciudad, pero acá está la puerta principal, acá había un puente levadizo, y era la única entrada. Este está cerrado acá en canto, acá no entras con nada. ¿Qué es eso? ¿Una telaraña? Esto sí es una telaraña, pero es ahora que le han puesto de adorno. No sé, una especie de ironía, supongo, de que es antiguo y tiene telaraña. Acá tenemos un planito de los elementos básicos del castillo. Esta se llama Torre del Homenaje, que a veces era el único edificio de piedra, o a veces no era ni de piedra. Se llama Torre del Homenaje porque en este lugar, digamos, era la residencia del... A ver si tenemos una vista. Acá. Era la residencia del el señor, digamos. Entonces fíjense cómo se organizaba la cuestión. Abajo había una entrada, abajo de todo había unos almacenes, tipo una despensa donde guardaban las cosas. Después había una entrada donde había una guardia, después el gran salón y arriba de todo el dormitorio. El gran salón era como un Zoom. Ahí se hacía todo, el salón de usos múltiples. No solo se comía, sino que se recibía a la gente, se hacían los homenajes. El homenaje consistía en el juramento de fidelidad del vasallo hacia el noble superior, digamos. Vamos a poner que yo era no sé, un duque y me agarraba a uno y lo nombraba caballero o conde o lo que sea. Entonces se hacía un acto donde participaba obviamente el cura correspondiente, donde ese vasallo, digamos, me juraba fidelidad. Y se hacía una especie de contrato donde, bueno, el señor le daba tierras y un lugar donde poder cobrar tributo y vivir, y a cambio el vasallo le prestaba auxilio en el caso de que hubiera conflictos armados. Tenía que poner tantos soldados, tantos caballos, lo que sea. Pero esto se daba entre nobles. Después estaban los siervos, que es el último escalón de la cuestión, y que también le tenían que jurar fidelidad al Señor. Que eso era medio simbólico nomás. Esto también era simbólico, porque después se traicionaban de una manera que no tiene nombre, pero bueno. Se juraba fidelidad. El honor en aquella época, vieron los caballeros, andantes, era un honor muy... Nosotros ahora lo trasladamos, o mejor dicho, nosotros no. Intencionalmente yo creo que se traslada toda esa cuestión de que era fundamental para ellos del honor
Y hoy nos pintan como que los caballeros eran gente muy honorable, que ayudaban a los necesitados, rescataban princesas, y que en realidad eran los facinerosos de primera. Y el honor era medio simbólico en aquella época. Si bien había cuestiones de honor, pero me parece que se expresaban de otra manera, más bien en las batallas y tipo de cosas así. En esta época todavía no había armas de fuego, nada, los combates cuando se enfrentaban ejércitos generalmente eran de lucha singular, como se dice, o sea, uno contra uno. Que era la usanza clásica, digamos, en la época de los griegos. No sé si lo hablamos el año pasado a eso, creo que no, el año pasado lo vimos medio de los altos. Profe, ¿y eso en arte ya es sería una época pre-rafaelista o un poquito más adelante eso? No, el pre-rafaelismo, o sea, todo lo que estuvo antes de Rafael es pre-rafaelista, digamos. Claro. Pero cuando se habla de pre-rafaelismo, se habla más o menos del gótico. Rafael es del Renacimiento, la parte del gótico sería lo pre-rafaelista. Pero como ahí, como tal, ya había un artista determinado, No. Acá todavía los artistas eran absolutamente anónimos y siempre considerados como casi esclavos, digamos. La iglesia, vamos a salir de las iglesitas esas medio tristonas del prerrománico, vieron, chiquititas, para irnos a grandes iglesias o basílicas. Piensen que al haber más tránsito puede darse más concentración de gente, pero en realidad no es porque tuvieran en pueblos tan grandes, sino porque empezaron a cumplir una función como iglesias de peregrinación. Por eso el tamaño que tienen, para que pueda entrar mucha gente, pero no porque haya mucha gente en la aldea, sino porque venía mucha gente. Acuérdense que en esta época empieza a full el tema de las reliquias, creo que lo mencionamos un poco en la clase pasada. Entonces las iglesias que tenían las mejores reliquias tenían que tener un buen tamaño para que entren muchos peregrinos. Y fíjense cómo la pauta cultural va afectando todo, inclusive la forma arquitectónica. Si se acuerdan de la planta de la iglesia prerrománica, era un par de habitaciones y a lo sumo un ábside así nomás y chao. Fíjense que esto es totalmente diferente y la que va a primar va a ser esta y va a tener una forma adaptada a la necesidad que ha cambiado. Ya no es el lugar de refugio por si viene alguien o para hacer un culto entre unos pocos aldeanos, sino que es para recibir mucha gente y para que esa gente ponga billete. Entonces, ¿cómo se va a diseñar? Se va a diseñar para que la gente, vamos a suponer que acá tenemos la reliquia principal. Tenemos, no sé, la corona de espinas de Cristo. De hecho, la Sainte-Chapelle, la iglesia de San Luis, que es una de las iglesias góticas más famosas que hay en Francia, se hizo para guardar la corona de Cristo, que un rey turco le había supuestamente regalado a San Luis. Sainte-Chapelle. Está en París. Bueno, entonces, ¿cómo viene la mano acá? El peregrino entra, pasa por acá, si está cansado descansa en esta parte, sigue, da la vuelta. ¿Pero qué tan grande eran esas iglesias? En metros. Claro. Muy grandes. Pónganle como la catedral y más. Claro, muy largas. Claro. Casi una cuadra. Sí, Wow, tranquilamente. Es hermoso. Puedo tirarle. ¿Qué, la Sainte-Chapelle? Sí. Es una obra maestra, sí. Es preciosa. Aparte es el gótico hecho iglesia. Colores. Los vidrios, eso. Hermoso. Pero esa la vamos a ver después porque ya es el gótico.
Entonces fíjense que la iglesia adapta su forma al peregrinaje. Otra cosa que van a tener de importante van a ser los portales, que ya los vamos a ver en cualquier momento. ¿Están todos con la Sainte-Chapelle? Retrocedan en el tiempo, volvamos al románico. Les decía, este esquema, si hoy tienen la oportunidad en algún momento de ir sobre todo hacia Europa e ir a visitar una de estas iglesias, siguen teniendo exactamente el mismo esquema. Tienen muchísimas capillas donde están consagradas a determinada deidad, algún santo, algún mártir, a cualquiera. Y tienen o alguna reliquia o alguna cosa, por ahí tienen algún cuadro, algún pintor famoso, qué sé yo cuánto, entonces uno va pasando y va dejando su ofrenda en cada una, o en la que les interese. Por ejemplo, si yo soy devoto a San Expedito y justo hay un coso, voy y le dejo una ofrenda. O eso se hacía en aquella época. En esta época, por ejemplo, hay una que tiene, no sé, un cuadro importante y uno lo quiere ver, está todo oscuro. Para que se prenda la luz hay que poner una moneda. O es de la Virgen de no sé cuánto, le quiero prender una velita. Bueno, para sacar la velita del velero hay que poner otra moneda, o sea, todo cuesta €1. Cuando uno da toda la vuelta ya está así como el conejito. Pero acá está lo principal. Que hoy no te piden la ofrenda, pero sí te venden el llaverito, la cosecita o el cosito bendecido o algo por el estilo. A mí me resulta muy gracioso todo el tema ese. Por suerte he tenido la oportunidad de ver varias, inclusive. Que hay lugares que supuestamente venden agua bendita. Te venden lo que se te ocurra. A mí el lugar que me pareció el kiosco más espectacular es en la Basílica de San Pedro, que es el centro de la cristiandad, digamos. Y en el medio tiene un kioscazo que te vende lo que se te ocurra. Y uno necesariamente se acuerda de Jesús y los mercaderes del templo y qué sé yo. Ahora están los mercaderes metidos en el templo y son los propios curas, digamos. Bueno,